Jueces capítulo 16, versículo 25. Jueces capítulo 16, versículo 25. Le voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Jueces capítulo 16, versículo 25. Y dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel, y él les sirvió de diversión cuando lo pusieron de pie entre las columnas. Esa es la Nueva Versión Internacional. Puede tomar asiento. La versión Reina Valera dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: traer a Sansón para que nos divierta. Trajeron de la cárcel a Sansón y les sirvió de juguete. La historia de Sansón en su principio es muy hermosa. Manoa sabía que su esposo no podía tener hijos, y en su corazón el deseo era tener un hijo. Dios programó la respuesta para esta familia y preparó a esta persona que iba a nacer. Le dijo a los papás: este joven va a ser especial, tiene que ser dedicado a mí, y estas son las instrucciones que van a hacer para su formación. Los padres de Manoa, de Samsón, gente respetuosa, entendió lo que Dios les estaba entregando a él, y dice la palabra de Dios que nació un hijo, Sansón fue su nombre. Y Dios les dijo a estos padres: él será dedicado a mí. Eran conocidos como nazareos los que eran dedicados al Señor. Tenían algunas cualidades. Era primero consagrado a Dios, o sea, su conducta tendría que ser irreprochable, que reflejara a Dios en él. Iba a tener algunas conductas que no iban a ser diferentes a los demás. No iba a beber absolutamente nada de licor, y también nunca se iba a cortar su cabello. Los padres siguieron las instrucciones y este joven creció. Y una de las cualidades que Dios permitió que él tuviera para ser diferente a todos los demás es la extrema fuerza física que Dios le dio a Sansón. Los papás siguieron las instrucciones, lo enseñaron en la conducta de lo que era Dios. No permitieron que él se contaminase con nada. Él no podía tocar animal ni ser muerto, nada, absolutamente nada. Él era un hombre que iba a ser dedicado a Dios. Cuando nosotros nacemos, quizás Dios no nos da las indicaciones a nuestros padres de lo que va a tener que hacer con nuestros hijos, porque esas instrucciones están en la palabra del Señor explícita. Él no nos puede hablar a cada uno de los papás: mira, va a tener un hijo, tienes que educarlo de tal manera, porque esas instrucciones ya están en la palabra del Señor. Cuando lo traemos aquí adelante, los presentamos, y la respuesta de nosotros es: sí, lo haremos. Sí, Señor, nos comprometemos a enseñarle lo que tiene que ver con tu camino, con el Evangelio. Los papás sí cumplieron con Sansón, pero había un problema importante. Aunque Dios dé instrucciones, aunque a nuestro alrededor haya las pautas para nosotros poder ser personas de bien, ¿quién decide obedecer o no? Al final de cuentas, somos nosotros mismos. Muchas veces los papás nos atormentamos porque nuestros hijos han decidido algo totalmente distinto a lo que queríamos de ellos, y nos esforzamos en dar las instrucciones respecto a la palabra de Dios, tal como los padres de Sansón lo hicieron con él. Pero muchas veces no basta con lo que Dios quiere que nosotros seamos. No basta con lo que la Biblia enseña que los padres instruimos. La decisión final la tomamos cada uno de nosotros, y nuestra decisión va a marcar lo que nosotros vamos a vivir más adelante. Sansón vivió su vida en un ambiente de consagración. Sus padres eran devotos de Dios, era gente buena. Por eso Dios permitió que Sansón naciera en esa familia. Le dice: este joven va a ser consagrado, no va a tocar ningún cadáver, no va a beber vino, no se va a cortar el pelo, va a ser consagrado a mí. Y eso lo vivieron los padres. Y le dijo: ¿cuál es el resultado de esto? Es que este joven tiene un propósito por el cual va a nacer. Él va a libertar al pueblo de Israel de los filisteos, de los madianitas, de estas familias que estaban contra el pueblo de Israel. Entonces los papás tenían instrucciones claras de lo que tenían que hacer con su hijo, y también tenían claro el resultado que iba a hacer Dios con él si él cumplía. Pero vamos al corazón de Sansón. El corazón de Sansón era un corazón desobediente.
Y muchas veces los planes de Dios para nosotros son perfectos y nuestro ambiente nos da para que esto pueda cumplirse y desarrollarse. Muchos hijos de cristianos se han criado en la iglesia y Dios tiene un propósito para ellos y hoy están afuera. Algunos están, permítame decirlo, con adicción, con droga, están afuera. ¿Qué puede explicarnos esto? Los padres se atormentan y dicen: Señor, yo hice lo que tenía que hacer. Y muchas veces nuestro corazón se contriñe al ver que lo que Dios nos dijo o lo que presentamos al Señor cuando en este culto dijimos: tu hijo, nuestro hijo es tuyo, no se ha cumplido. Yo quiero hablar derechamente que la obediencia puede marcar el resultado que Dios tiene estimado para nosotros. Pero la desobediencia nos lleva también a ir tan lejos como es posible de lo que Dios quiere para nosotros aún antes de nacer. Sansón tenía un corazón rebelde. Sansón tenía un corazón desobediente. Cuando llegó la edad de poder tener y buscar esposa, los padres le habían instruido de pequeño que tenía que ser una del pueblo de Israel. Los ojos de Sansón iban más allá. Y a veces nuestros hijos quieren ver más allá de lo que es el evangelio. Su corazón los lleva a poder conocer cosas que nosotros le decimos como padres: no entres ahí. Ellos dicen claramente: no, yo tengo la capacidad de poder decir no, así que yo puedo estar en ese ambiente. Y el diablo se goza de eso, y a nivel universitario, a través del colegio, a través de las amistades, el diablo trata de mostrar algo para lo cual nuestros hijos no fueron llamados a vivir. Sí pueden conocer, sí pueden saber lo que está sucediendo en el mundo, pero participar de eso, nuestros hijos fueron consagrados al Señor. Y muchas veces nuestros hijos nos dicen claramente: tengo que conocer el mundo hasta que el mundo los atrapa y ya no vuelven más. Y nosotros como padres decimos: demos la oportunidad para que ellos conozcan. Es una irresponsabilidad de los padres no aclararles a los hijos que pasar la brecha de este camino es un gran riesgo, porque ellos nacieron para ser consagrados a Dios. El acto de presentación no es un mero ritual, es un acto donde decimos: nuestro hijo es consagrado a Dios y es guardado para Él. Entonces llega el momento en que Sansón dice: yo no quiero mirar solamente aquí, quiero mirar más allá. Y miró y se enamoró de una mujer que no era del pueblo de Dios. Lo contó a sus padres y los padres le dijeron: no hagas eso, Sansón. Tú has nacido para algo especial. Y el primer desvío de Sansón fue mirar más allá de lo que Dios le permitía mirar, participar en cosas que Dios dice mejor, nos recomienda no estar ahí. Y los jóvenes dicen: si la Biblia no me lo prohíbe, yo estoy ahí. Si la Biblia no me lo prohíbe, yo lo hago. Y empiezan a entrar en lugares riesgosos y peligrosos para los cuales Dios no nos permitió estar ahí, porque se corre un gran riesgo. Y seamos nosotros hoy día muy sinceros: ¿cuántos de los hijos de los hermanos de la congregación se han dado el permiso de ir a ver más allá de lo que Dios les permitió mirar y no han vuelto? Y quedaron fuera. No porque Dios sea un Dios malo y que nos entregó a eso, sino que el primer acto de desobediencia es no creer que somos gente especial, preparada, distinta, que no tenemos que ser igual a los demás, porque Dios nos llamó para ser personas con una nación diferente. Somos hijos de Dios, nuestra nación es santa. Y algunos padres he escuchado: déjelo que conozca, es un riesgo grande. Los padres prohibieron a Sansón, dijo: no, no está permitido, tú eres un joven consagrado a Dios. La fuerza que está en tu cuerpo es por esta relación que Dios tiene contigo. Jamás ha pasado navaja por tu cabeza, jamás has bebido licor, jamás has tocado un cadáver. Hemos cumplido al pie de la letra lo que Dios nos dijo, pero ahora pasa por tu decisión. Y Sansón decidió mirar más allá. Se enamoró de esta mujer y la tomó como esposa. Primer paso que lo aleja de la voluntad de Dios. ¿Cuántas decisiones hemos tomado fuera de la voluntad de Dios? Fuera de lo que Dios nos indica hacer, y nos empieza a distanciar de la voluntad de Dios. Me imagino que el plan de Dios era que Sansón se levantara como un estandarte, como un guía de testimonio del pueblo de Dios y lo llevara a la libertad. Ese era el plan de Dios para Sansón. Pero la gente lo veía como un hombre que tenía mucha fuerza, que se jactaba de su fuerza, que se jactaba de lo que él era poderoso, pero su conducta era muy diferente
a lo que ellos esperaban de un líder que los pudiera sacar y libertar de los filisteos. Hay veces que las cualidades, los dones, los testimonios que Dios ha entregado a la iglesia, a los jóvenes, no se ven porque nuestra actitud es muy diferente y los dones y las cualidades son opacadas por nuestra desobediencia. Sansón era conocido como un hombre de fuerza, pero un hombre temeroso a Dios no era la cualidad que él mostraba. Se alejó de la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios no es cumplida, el diablo empieza a tomar dominio. Sansón decidió casarse con una mujer extranjera. Y afuera el mundo no respeta estas decisiones. Se casó con esta mujer y luego los papás se la entregaron a otro hombre, burlándose de Sansón. Las conductas del mundo no son las conductas que usted aprendió en la iglesia. El mundo se burla, el mundo cambia de opinión, trata de ofendernos. Y Sansón creyó que había ganado algo importante al casarse con esta joven. Y los padres de esta joven decidieron entregarla a uno de los padrinos de boda. Empieza a aparecer en Sansón algo que Dios no quería que apareciera. La fuerza de Sansón era para ser invocada en el nombre de Dios y derrotar a los filisteos en el nombre de Dios. La fuerza que Dios entregó a Sansón no era para ser usada por caprichos personales. No era para ser usada en venganza por una decisión errónea que el diablo se burló. Hay veces enfrentamos al diablo y queremos atacar al diablo por decisiones erróneas que nosotros hemos cometido, y el diablo se ha burlado de nosotros y ocupamos nuestra fuerza espiritual en venganza de lo que hemos logrado por nuestra propia desobediencia. Sansón ocupó esta fuerza indebida. Dice que mató a muchos filisteos y luego quemó todas las siembras de ellos y volvió a matar más filisteos, porque la gente, al ver que Sansón había hecho este gran daño a los filisteos, mataron al papá y a la novia de Sansón, porque esa decisión había provocado que ellos sufrieran ese daño. ¿Cuál era el testimonio de Sansón? Era el que Dios quería al momento de nacer. Y le dice a Manoah: este muchacho es un hombre, va a ser un hombre y un joven especial. Será consagrado a mí. Pero en el tiempo que él tuvo decisión, la desobediencia lo llevó a alejarse de Dios. Usted y yo somos gente especial para Dios. Dios no nos hizo nacer y decir: Marcelo, cuando nazca arréglatela. Ojalá tengas gente a tu lado que te ayude. Dios provee todo para que el plan de Dios se haga realidad. Aún lo malo, las experiencias negativas van a ser usadas como bendición para la formación de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quizás esta experiencia para Sansón le hubiera marcado: me equivoqué. Tenía que haber obedecido a mis padres y volver. El retorno era fácil. Pedir a Dios perdón, restaurar y cambiar la actitud. Hay veces que nosotros desobedecemos a Dios y nos damos cuenta que nos estamos alejando de la voluntad de Dios. Pero como Sansón, muchos no tienen la capacidad de reconocer que este error, esta desobediencia lo ha llevado a alejarse de Dios. Y no tienen la actitud de reconocer, arrepentirse, pedir perdón para que Dios vuelva con nosotros a lo que Él tiene trazado para nuestra vida. La palabra disciplina significa volver al lugar. La palabra disciplina no significa castigo. Lo que vivimos por estar fuera de la voluntad de Dios son consecuencias de nuestras malas decisiones, no es un castigo de Dios. La disciplina es volver al lugar. Y muchas veces nosotros no queremos volver al lugar de Dios. Y en vez de acercarnos a Dios y retornar, nos alejamos más. Sansón tendría que haber dicho en su corazón: me equivoqué, mis papás tenían razón. He sido consagrado a Dios, tengo fuerza y esta fuerza pertenece a Dios. Y en vez de volver y retornar, se internó más aún en desobedecer a Dios y alejarse de la voluntad de Dios. Había un pacto entre los padres para bendecir a Sansón. Había una comunión, un lazo de protección que Dios tenía con este hombre. Y era simplemente porque sus padres lo habían dedicado a Dios. Pero Sansón
Si yo lo leo y lo releo, nunca tuvo un momento de comunión con Dios antes de morir. Él pensaba que esto era un regalo de Dios y lo podía usar como él quería. Los dones de los ministerios de Dios no son para mostrarse quién soy yo. Los dones y los ministerios de Dios para mostrar quién es Dios en nosotros. Y Sansón lo mostró: yo soy fuerte, átenme de esta forma, átenme de esta otra, yo me libro de una y de otra forma, burlándose y colocando al ministerio de Dios como un show, como lo hacen algunos ministros hoy, que a través de su ministerio tratan de hacer show de lo que es el evangelio. Esa era la actitud. Yo creo que Sansón se parecería a muchos de estos predicadores internacionales que hay. Átenme con cuerda, átenme con vara, y usar este don de Dios para hacer un show. En vez de acercarse Sansón a Dios, se alejó y se introdujo aún más donde estaban los filisteos. Dios lo había llamado a él para libertar a los israelitas de los filisteos, no para que él se mezclara con los filisteos. Dios nos ha llamado a nosotros a través de los ministerios para traer gente del mundo hacia acá, no para mezclarnos con el mundo. Sansón estaba ahí y bueno, el testimonio de nosotros se refleja y el mundo entiende quiénes somos verdaderamente nosotros cuando estamos ahí. ¿Se dieron cuenta cuál era la debilidad de Sansón? El diablo sabe cuál es nuestra debilidad. Y lo buscaron el prototipo que a Sansón le iba a gustar: la famosa Dalila. Cuando nosotros somos dedicados a Dios, inmediatamente nace la protección de Dios para encaminarnos. Nada de lo que nos sucede va a impedir que Dios haga su obra en nosotros. Por otro lado, Satanás empieza a atacar una radiografía para saber cómo puedo impedir que esta mujer, que este hombre alcance el propósito de Dios. Pero el diablo no tiene ninguna autoridad para tocarnos si nosotros obedecemos a Dios. La puerta que toca el diablo para alcanzarnos a nosotros es nuestra desobediencia. Y Sansón, en vez de obedecer, desobedeció a Dios. Y la historia con Dalila usted la sabe. Hasta que descubrió el secreto. El pacto que hace Dios con nosotros es un pacto espiritual que va en un diálogo y un idioma que el diablo no entiende. El diablo sabe solamente que somos hijos de Dios, pero el propósito de Dios solamente lo conoce Dios. Lo que quería Satanás, lo que querían los filisteos descubrir, ¿cuál era el secreto de Sansón? Porque ellos conocían lo que era un nazareo. ¿Cuál era el secreto de Sansón? Y descubrió su secreto. El diablo lo que quiere con nosotros, y lo logró con Sansón, es romper esa relación con Dios. Había un pacto con sus padres que permitía que la protección estuviera sobre Sansón. El diablo quería romper ese pacto y romper esa comunión con Dios. Cuando nos enfrentamos al mundo y nos vamos allá diciendo que podemos conocerlo, cuando desobedecemos la voluntad de Dios y decimos que tenemos la capacidad para volver y podemos elegir y podemos nosotros ser fuertes, nos estamos arriesgando tan grandemente que lo que busca el diablo es que esta comunión con Dios se rompa. Sansón descubrió su secreto a esta mujer y esta comunión con Dios se perdió. Dios no estaba con él. Y hay veces como iglesia vivimos la misma situación de Sansón. Y los predicadores decimos claramente: no importa, me subo al púlpito y va a haber un torrente de palabras y la iglesia va a ser bendecida. Porque sabemos que Dios nos está usando con nuestro llamado ministerial. Pero hay veces que nos alejamos y desobedecemos a Dios y nos subimos al púlpito y nos damos cuenta que ya Dios no está. Lo mismo le pasó a Sansón. Se dio cuenta que ya Dios no estaba con él, que las fuerzas no estaban con él. ¿Y sabe por qué las fuerzas de Dios no estaban con él? Porque por la desobediencia de Sansón, él decidió no ser dirigido por Dios. Y cuando uno no quiere ser dirigido por Dios, queda solo. Y lo que Satanás espera es que usted y yo estemos solos, que nuestros hijos que están enfrentando al mundo al desobedecer a Dios queden solos para ser presa importante de Satanás. Dice que a Sansón le sacaron los ojos. Cuando usted pierde la relación con Dios, lo primero que pierde es la visión espiritual. Ya no ve las cosas de Dios como las veía antes. Cuando se corta esta relación con Dios, cuando la desobediencia nos lleva a alejarnos de la voluntad de Dios y Dios ya nos deja,
lo primero que usted pierde es la visión. Ya no ve las cosas espiritualmente. Todo le parece mal. Sansón perdió la visión. Aquel hombre que Dios había llamado para libertar a Israel con testimonio y la fuerza de Dios, se había alejado de Dios simplemente por desobedecer la voluntad de Dios. ¿Cuántos Sansones hoy hay aquí en el mundo? ¿Cuántos Sansones hay dentro del pueblo de Dios que han visto frustrados los llamamientos de Dios simplemente porque han decidido hacerlo a su manera y se han jactado del poder que Dios le ha entregado? Predicadores, músicos, maestros han basado más su testimonio en la iglesia en lo que ellos hacen, más que lo que Dios puede hacer a través de ellos. El talento atrae, pero la convicción mantiene a las personas a nuestro alrededor. La fuerza atraía a la gente hacia Sansón. Era un show, pero nadie se quedaba al lado de Sansón por su convicción, porque no había testimonio en él. Perdió la visión, y cuando los filisteos querían divertirse, llamaban a Sansón, y Sansón se transformaba en el juguete de ellos. Qué terrible que cuando estamos en desobediencia perdemos esta comunión con Dios, perdemos la visión y nos transformamos en juguete de Satanás. Para eso Dios nos hizo nacer, para que seamos juguete del diablo. No sé si usted está respondiendo. Dios lo hizo nacer a usted para ser juguete del diablo. Lo voy a preguntar de nuevo. ¿Dios lo hizo nacer a usted para ser juguete del diablo? ¿Para qué lo hizo nacer el Señor? Para mostrar su gloria, para ser bendición, para ser feliz. Dios no nos hizo nacer para vivir una vida desastrosa y derrotada. Dios a usted y a mí nos hizo nacer para ser felices en la voluntad de Dios. Y ser feliz en Dios es sinónimo de obedecer. ¿Cuánta desobediencia nos han alejado de la voluntad de Dios? Y hemos perdido la visión y nos hemos transformado en juguete del diablo. Él hace con nosotros lo que quiere. Por no querer que Dios haga con nosotros lo que Dios quiere, nos hemos transformado en juguetes cuando el diablo hace con nosotros lo que quiere. Quizás el mensaje de hoy es fuerte, pero quiero llevarlos a donde apunta el Señor hoy. Cuando Dios me hizo nacer a mí, había un propósito divino de Dios. Y mi madre y la iglesia me dieron esa cobertura para alcanzar la bendición de Dios. Cometí muchos errores que me alejaron de la voluntad de Dios, pero gracias a Dios, Él con amor me trajo. Y como dice el apóstol Pablo, no fui desobediente a lo que Dios dijo. Aquel que es feliz, aquel que reconoce y obedece a Dios, no tenemos ninguna autoridad para ir contra la voluntad de Dios. Quien conoce todas las cosas es Dios. Quien conoce el día de mañana es Dios. Quien conoce lo que va a suceder en Dios. Qué garantía más importante entonces que cada día mi vida esté bajo la obediencia y la cobertura de Dios. Hemos perdido pastores, evangelistas, profetas, maestros de la palabra, músicos, como Israel perdió a Sansón simplemente por ser desobedientes. Yo quiero decirle a los padres, Manoa y su esposa vivieron la tristeza de que entregaron todo para que Sansón fuera un hombre de Dios, y simplemente esto dependía de lo que Sansón decidiera. Él decidió ir más allá. Él decidió conocer terrenos que no eran para él. Él decidió poner su mirada en cosas que no tenía que ser, y el diablo se burló de él. Descubrió su debilidad, rompió su relación con Dios, hizo que perdiera la visión y terminó siendo un juguete de Satanás. Qué tristeza para Sansón ver la situación que él estaba viviendo, sin ojos, riéndose aquellos que él se burlaba antes. Antes se burlaba de los filisteos y ahora los filisteos se burlaban de él. Qué tristeza más grande. No quisiera nunca vivir eso. No quisiera que mis jóvenes vivieran eso. Por eso el pastor es tan quizás estricto. Cuidado, no hagan eso. Cuídense,
Porque hay veces que mirar más allá de lo que Dios permite es un riesgo tan grande y hay muchos que no vuelven. Yo he visto generaciones que estuvieron aquí en la iglesia y es triste la situación que ellos vivieron porque decidieron mirar más allá. No hay problema de ir a un pub, no hay problema de esto, no hay problema, y ahora los veo en Facebook y digo, Señor, salieron y no supieron volver. Miraron más allá y perdieron su visión. Padres, cuiden a sus hijos como Manoa cuidó a Sansón. Ellos decidirán después, pero usted márquele la regla. No hay que esperar un manual de instrucciones que cuando van a hacer venga un ángel y les diga lo que tienen que hacer con ellos, como lo hizo con Manoa. La Biblia dice cómo debemos instruir a nuestros hijos y el peligro que hay en buscar otros horizontes. Sansón, después que se rieron de él y lo llevaron a las columnas, pidió a uno de los sirvientes que le pusiera las manos en las columnas donde estaban todos los filisteos. Yo sé que usted conoce la historia, pero qué triste darse cuenta que uno perdió toda su vida al momento de morir. No sé si me entiende lo que quiero decir. Qué triste para Sansón darse cuenta que había desperdiciado su vida segundos antes de morir. Qué pena. El sueño del Señor era que Sansón, con su fuerza, influenciara con su testimonio en el pueblo y junto al pueblo derrotaran a los filisteos, como lo hizo Gedeón, como lo hizo Débora. Pero ese sueño de Dios no se cumplió porque este joven no supo lo que era obedecer. Qué triste, jóvenes, darse cuenta que hemos perdido gran parte de nuestra vida cuando ya nuestras fuerzas no nos permiten hacer lo que Dios quiere o quiso que nosotros hiciéramos. Sansón pone sus manos en las columnas del templo filisteo, donde estaban todos abajo celebrando y decían, ¿te gustó? Nos reímos de Sansón. Oye, sí, este mató a un primo, mató a un hermano, mató allá te quería fuerza, quería fuerte, pero ahora está en nuestras manos. Ese era el comentario de los filisteos. Que lo que quería Dios, que el comentario de los filisteos fuera Dios usó a este hombre llamado Sansón y Dios que estuvo con él nos derrotó. ¿Cómo lo hicieron? Y dijeron de Josué. Eso es lo que quería Dios que los filisteos dijeran, no que los filisteos se reyeran de Sansón. Eso es lo que Dios quiere que el mundo diga de nosotros. Este es hijo de Dios. Este es un hombre que nos da testimonio, una mujer que nos da testimonio. No que el mundo se ría porque somos fáciles de influenciar. Sansón terminó su vida ahí y colocando sus manos en la columna pidió perdón a Dios. Yo sé que Dios lo perdonó, pero qué triste para Sansón pedir perdón en el momento que su vida iba a terminar. No sé si logro entender. Sansón perdió toda su vida simplemente por algo. No quiso obedecer. Manoa, no te cases. No, sí me caso. Manoa, no te metas. O sea, Sansón, no te cases. Sí me caso. Sansón, no vayas para allá. No, sí voy. No te mezcles con ellos. No, sí, yo me divierto con ellos. Lo paso súper bien. Soy el show. Yo soy el que rompo las fotos que me atan. Yo soy dentro de ellos el que lleva el show. Qué triste ver que haya perdido toda su vida y lo que Dios quería de Sansón no se logró absolutamente en nada. Sansón pide perdón al Señor y usted sabe, con toda su fuerza intentó botar los pilares, las columnas, hasta que Dios se apiadó de él y le entregó de su fuerza, y con la fuerza de Dios él botó las columnas y murieron una cantidad de filisteos juntamente con Sansón. ¿Qué quiero enseñar? La importancia de la obediencia. El abecedario del Evangelio comienza con obedecer. Y muchas veces decimos, y esto va para nosotros, Señor, yo sé lo que tengo que hacer. No, si sé lo que me dijo el Señor. No, si sé. Pero el postergar la obediencia es no obedecer.
El postergar la obediencia es perder días, meses y años en la voluntad de Dios. Quizás no vamos a estar bajo las columnas, pero a lo mejor usted va a decir, no, si sé lo que tengo que hacer, ya lo voy a hacer, y mañana ya no está. Usted no es dueño del día de mañana. No es dueño de decir, yo sé lo que Dios quiere que haga y no lo hago. Sansón perdió la vida en eso. Quizás en su corazón decía, no, si ya sé lo que tengo que hacer. Mis papás me dijeron que yo iba a ser el libertador de Israel. Quizás mañana vamos a salir con un ejército, vamos a liberar, pero por ahora me divierto. Usted no conoce el día de mañana. Y es un gran riesgo decir, Señor, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé para qué me llamaste. Yo sé por qué nací en la iglesia. Yo sé por qué conozco la Biblia. Yo sé por qué fui presentado. Pero mañana o pasado lo voy a hacer. Quizás como Sansón mañana va a estar en medio de las columnas, sabiendo que es su último día de vida y mirando hacia atrás, que no hizo absolutamente nada de lo que Dios pidió que hiciera, simplemente por no querer obedecer y gastarnos de nuestros talentos. Yo veo muchos hombres y mujeres que Dios les ha dotado de talentos, que su sustento es el talento. Toda la vida de Sansón, su sustento fue el talento. Me meto en problemas, aquí está mi don, la fuerza. Hago algo malo, aquí está mi don, mi fuerza. Me está atacando antes, aquí está mi don, mi fuerza. Y eso no es suficiente para tener la relación con Dios. La relación con Dios se mantiene con principios establecidos en la palabra de Dios. Si hubiera habido esto, el ángel le hubiera dicho a Manoah que no se aparte de la Biblia, que lea los evangelios, que lea la carta a Romanos, que se prepare. Como no había Biblia, le dijo, va a ser nazareo consagrado a mí. Y la historia de Sansón termina de esta forma, dando sus últimas palabras frente a Dios, pidiendo perdón. Y usted lee el relato, ¿por qué no te obedecí? ¿Cuántos de los que estamos acá podemos mirar a Dios cara a cara y decir, Señor, yo soy el hombre y la mujer más obediente de tus hijos? ¿Cuántos pueden mirar, Señor, yo soy obediente? ¿O cuántos podemos decir, Señor, perdona mi desobediencia? Desobedecí, me alejé de tu voluntad. Otra vez, me alejé de tu voluntad. Pero no tenemos la capacidad de pedir perdón para decir, Señor, es aquí donde yo tengo que estar. Que no lleguemos a las columnas. Que se hable de nosotros como Sansón, hombre de Dios, de testimonio que libertó a Israel de los filisteos. Eso no aparece en la Biblia. Sansón no logró eso, aunque Dios lo quería. ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Qué programó Dios para usted? Él quiere que aparezca en su historia. Quiero pedirle que se ponga.